Muy bien. Entonces, me decías entonces que el curso te parece que sí te ayudó a ponerte al día con lo que venías aprendiendo desde biofábricas hasta ahora. Sí, sí, y la verdad, como también temas muy interesantes, o sea, por cómo funciona el mecanismo de transferencia, sí, la verdad creo que es una parte o sea, muy interesante, la verdad. O sea, ya lo veo y ya lo puedo ver más aplicado a un nivel profesional, que sería ya transformar plantas, por ejemplo, para darles algún tipo de función que ayude a nivel profesional o industrial. Ok, está bien. Y desde el punto de vista del proyecto, ¿crees que ayudó a entender mejor los conceptos y a verles cómo se aplicaban esos conceptos? Sí, o sea, la verdad es que sí, porque creo que el tema de genómica, o sea, de ómicas, la verdad es un Ujú. tema, no es para nada fácil, entonces ya con el concepto visto en clase, ya con el proyecto, pues ya te ayudaba a plantearlo dentro de una vida más profesional y ya no se quedara nada más como el concepto, sino ya también cómo se ve en práctico. Ok, está bien. Muy bien. Bueno, entonces, ya entrando un poco más en el tema, yo les mandé a investigar un poco más sobre el mecanismo de transformación de Agrobacterium y en relación al plásmido TI. Ujú. ¿Qué me puedes decir de cómo funciona ese mecanismo? O sea, ahí es una parte que se me hizo muy interesante porque, o sea, tienes tu plásmido, que es el que modificas para que tenga tu gen de interés y tu promotor de interés, y ese plásmido luego se pasa por electroporación al Agrobacterium. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro proyecto, lo que pasaba es que hacíamos cortes dentro de la planta que quisiéramos transformar y esa se sumergía dentro de un cultivo de Agrobacterium. Que ahí lo que pasaba es que en el plásmido había una zona de ADN de transferencia, que es la zona en que está nuestro gen y nuestro promotor, que es la que se va a insertar dentro del ADN cromático de la planta, haciendo que ya las próximas generaciones ya cuenten con ese gen y esa transferencia del ADN de transferencia se hacía porque antes del ADN de transferencia se encuentran unos genes de expresión que se llaman BIR, que son los que inducen esa transferencia al ADN genómico de la planta. Ujú, correcto. Y entonces, ¿cómo ocurre esa transferencia que tú hablas? ¿Cuáles son los elementos importantes para esa transferencia? Para esa transferencia, los elementos importantes son que, o sea, primeramente que el plásmido sea compatible con la Agrobacterium. Ujú, Y ya el siguiente, o sea, y también una parte muy importante es que nuestros genes estén bien plasmados dentro del plásmido, porque si no, no tendría sentido esta transferencia. claro, Entonces, en este caso, ya cuando entra el ADN de transferencia al ADN cromático de la planta, lo que provoca es que este ADN con el gen promotor, con el gen y promotor de interés ya entra al ADN de la planta, lo que provoca que las siguientes generaciones ya cuenten con eso que buscábamos. Por ejemplo, en nuestro caso, el plasmio que ocupábamos tenía una resistencia a un antibiótico que creo que era kermanicina, un tipo así, canamicina. Ujú, canamicina. Entonces, lo que provocaba es que ya las siguientes generaciones se podían cultivar dentro de un medio de cultivo con ese antibiótico y ya las que lograban salir eran que eran resistentes a ese antibiótico y ya se podía comprobar que sí se logró bien la transferencia. correcto. Y una parte importante entonces del plásmido es asegurarse de que el gen de interés o el cassette de expresión más bien estuviera dentro de lo que se conoce como los repetidos RB y LB, ¿ok? Para que pueda ocurrir esta transferencia. Sí, o sea, es lo que había leído, que era una parte muy importante que normalmente los plásmidos tenían su lado derecho e izquierdo de la zona de ADN de transferencia, que normalmente estaban con genes que realmente no tienen una utilidad, entonces tú
poner tus genes ahí dentro, el chiste es que entraran entre esas dos líneas, porque si no, no iban a entrar completamente las zonas que tú buscabas. Bueno, el gen y el promotor que tú buscabas. Exacto. Entonces, por eso dicen que el hombre no inventó la ingeniería genética, sino que lo hizo Agrobacterium. Sí, exacto. O sea, la verdad está muy interesante que como, o sea, que como una planta pueda hacer, o sea, como una bacteria pueda hacer que se cambie completamente el ADN en una planta, es lo que se me pareció realmente interesante. O sea, que no está, o sea, esa parte no está tan manipulada por el humano, sino ya entra como parte de la bacteria. Pues sí. Bueno, déjame revisar mis apuntes entonces. Ok, con respecto al gen de interés, ¿de dónde se obtiene el gen de interés? Nuestro gen de interés, Esta enzima que ustedes están proponiendo sobreexpresar. nuestro gen de interés se encuentra en la misma Arabidopsis, se llama CYP26F. Este está dentro de la ruta metabólica de los glucosinatos. Lo que activa es una enzima que se llama citocromo 450P, que es una enzima que se encarga de catalizar unas metoninas para que se vuelvan el glucosinato de interés que nosotros tenemos, que en específico es el sulfoforanato, que es uno que es en el que más nos basamos. Correcto. Y entonces, ustedes lo obtienen de la planta, pero físicamente para poderlo introducir en el vector, ¿cómo lo pueden obtener? Bueno, la forma que nosotros investigamos fue mediante una extracción de ARN de la Arabidopsis y de ahí hacer un RT-PCR para amplificar y de ahí obtener la parte del gen que buscamos. Ok. ¿Y por qué ARN? Porque se nos hizo como la opción más viable para poder obtenerlo. Creo que lo podríamos obtener de una forma más fácil. Y porque si no, con ADN hubiera sido un poquito más complicado. Entonces decidimos con ARN y ya con el PCR ya, el real-time PCR ya lo podríamos amplificar y de ahí obtenerlo. Tendrá que ver que es más fácil por el hecho de que tiene un intrón. Sí, exacto. O sea, por el intrón es mucho más fácil y ya en la parte del ADN ya nos metemos con más partes más complicadas que sería más difícil encontrar nuestro gen cuando lo amplifiquemos. Ok. Y lo otro es, entonces, si lo vas a amplificar por PCR, ¿qué tienen que tener esos primers para poderlo amplificar y poderlo usar? Tienen que ser primers que estén diseñados para la secuencia que nosotros conocemos de nuestro gen, para que se puedan pegar al gen y ya se pueda reconocer. Claro, pero ¿y qué más tiene que tener esos primers? Mm, Porque deben eso de, después lo vamos a meter dentro del vector, ¿verdad? sí, o sea, tenemos que tener también nuestras enzimas de corte para poder obtenerlo. Y Exacto. Tienes que meter secuencias de reconocimiento de enzimas de corte sí, que sean compatibles con las enzimas de corte que vayas a usar para el vector. sí, sí, tienen que ser los mismos cortes porque sea como un tipo de rompecabezas donde tenemos que cortar la pieza específicamente para el hueco que vamos a tener dentro del plasmid. Correcto.
Entonces, bueno, supón que ya tenemos el plásmido, ya lo metemos en la planta ya se transformó, ya tenemos evidencia de que la planta está transformada, pero queremos saber, oye, ¿de verdad se está sobreexpresando el gen, esta enzima que le estamos agregando? ¿Cómo lo podemos hacer de una forma rápida y sencilla? Pues una forma sencilla podrías tener nuestra arabidopsis original y ya luego la mutante y a cada una hacerle un qPCR para ver cómo se expresaban los genes en las distintas plantas para ver si se sobreexpresó en la mutante o realmente mantuvo los mismos niveles comparándolos con la arabidopsis normal. Correcto. Así como lo hicimos en clase, hacer un análisis de expresión diferencial, donde tienes la planta control y la planta, en este caso, transformada. La mutante. Exacto. Ahora, si es así que yo puedo checar como decir, si mi planta ya está transformada, entonces como para qué se les pide a ustedes que hagan un análisis transcriptómico. Pues realmente sería como más un análisis más detallado porque con la qPCR nada más veríamos, o sea, nada más veríamos las partes que buscábamos y ya con un análisis bueno, transcriptómico ya veríamos la secuencia real de nuestra planta ya transformada de una forma más específica y más detallada y ya podemos ver bien o sea, cómo se modificó el ADN de la planta ya con nuestro plásmido de interés ya injertado dentro. Claro, sí, está bien, pero ¿qué diferencia hay entre una RT-PCR que también puedes secuenciar, ojo? Puedes hacer una RT-PCR para medir expresión de gen, normalmente se amplifican pequeños fragmentos, o puedes hacer una RT-PCR que amplifique todo el segmento que tú estás insertando, ¿verdad? Y secuenciarlo y ver la secuencia. Pero el Sí. análisis transcriptómico te da más. ¿Qué más es lo que te da? Mm, a ver, déjame pensar ahorita. A ver. ¿A qué nivel te da información? Pues ya nos daría nivel, o sea, como usted comentó, o sea, que principalmente en el PCR buscaríamos más una secuencia. Entonces ya, aunque igual o sea, nada más un sector de una secuencia, pero igual también dijo que se puede secuenciar, pero dentro del análisis transcriptómico ya veríamos el cambio de la secuencia entre el pasado y el nuevo y cómo va a ir avanzando dependiendo de la edad y todo, o sea, de la edad de la planta y cómo podría seguir expresándose durante el tiempo de la planta o cómo pasaría a siguientes generaciones. Claro. Pero también puede ser, una de las cosas importantes es ver si la sobreexpresión de tu gen está afectando la expresión de otros genes. Sí, o sea que Porque el análisis transcriptómico te da una vista de la expresión de genes de todo el genoma, ¿verdad? sí, o sea, ya a nivel general, entonces ya podríamos, o sea, ya si se hace un análisis transcriptómico de los dos, ya veremos el efecto de la sobreexpresión de este gen, a ver si no afecta los demás genes que se encuentran dentro de la planta y puede fallar, o sea, ya en un nivel profesional ya puedes ver si falla, que en un futuro puede fallar algún otro procesamiento que no deje que esta planta ya pueda, en un futuro pueda seguir sobreviviendo o se afecte en algún otro aspecto que también fuera importante. Exacto. Porque pudiera ser que eh, sobreexpresas esta planta, perdón, esta enzima para sobreproducir glucosinolatos, pero ¿qué tal si el efecto, tiene el efecto de activar y sobreexpresar una enzima que degrade el glucosinolato? Ujú. Y ya se puede volver adverso lo que buscabas, ya. Sí, te lleva al mismo punto. Sí, Entonces, un análisis transcriptómico te permite ver
a nivel de todo el genoma qué es lo que está pasando. ¿Ok? Muy bien. Yo creo que ya con esto... Perfecto. Uf. ¿Alguna duda? No, todo perfecto, profe. Ya ahorita, no sé si para el día jueves se puede hacer como algún tipo de asesoría para la situación problema. Bueno, la que se entrega Sí. el viernes. Después Ok, de la clase, sí. va, perfecto. O sea, mañana igual, es que mañana también hay presentaciones, es cierto. Sí, quedaron 2 presentaciones. Va, perfecto. Pues lo veo el día de mañana, profe, y ya cuando termine la grabación y tenga tiempo ahí me la mande y ya recorto la parte. Perfecto. Va. Muchísimas gracias, profe. Muy bien. Que Bueno, tenga, que cabe pronto. sí, me falta como la mitad. Sí, ya se da de saber el speech de todos, ya de escuchar tanto Agrobacterium, ya va a soñar con eso, profe. Sí, ya creo. Pero bueno, Pero espero que bueno, pues, ya no sea tan pesado, profe. Entonces lo veo el día de mañana. ok, está bien. Bonito Bueno, día. nos vemos.